Hola, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy quiero hablarte sobre unos errores que vemos que se cometen continuamente y tienen que ver con las semillas. Como te decía, continuamente vemos que se han cometido errores en el momento de guardar las semillas, de reproducir nuestras propias semillas. Y ya sea porque te has decidido a hacerlo, a guardar tus semillas, o ya sea porque alguien te ha regalado unas pocas y quieres cultivarlas, deberías saber lo que te voy a comentar en el vídeo de hoy. Durante los últimos meses hemos hecho varios vídeos sobre semillas y en ellos hemos ido nombrando términos que nos ayudan a entender en profundidad algunos de los conceptos que hoy te voy a hablar. Te dejo por aquí la lista de reproducción por si aún no los has visto o quieres repasarlos. En uno de esos vídeos empezaba con un ejemplo que quiero recuperar para este. Decía que imagines la situación en que abres un cajón de casa de tu abuela y te encuentras ahí dos semillas, una de guisante y la otra de brócoli. Y recuerdas que tu abuela tenía una variedad muy especial de guisantes y otra de brócolis que te gustaría conservar. ¿Podrías hacerlo solo a partir de una única semilla? Pues depende. En el caso del guisante, sí, podrías. Y en el caso del brócoli, no. Sin duda, al cabo de unas pocas generaciones acabarías perdiendo esa variedad. ¿Y por qué sucede esto? Pues bueno, eso es lo que quiero explicarte en el vídeo de hoy y todas las implicaciones que tienen estos fenómenos y que vemos continuamente en nuestros huertos. Vamos a recordar, en primer lugar, una división que ya hicimos entre plantas endógamas, que son aquellas que se reproducen consigo mismas, y las plantas exógamas, que son aquellas que suelen reproducirse o que procuran hacerlo con plantas distintas. Y empezaremos con las plantas endógamas, con las que se reproducen consigo mismas. Pongamos que tenemos una planta que genéticamente tiene diversidad. Concretamente la tiene para un gen. ¿Y en ese gen qué quiere decir que tiene diversidad? Pues que es heterocigota. Esta palabra no significa otra cosa que las dos copias del mismo gen que tiene, una es de una forma y la otra copia es de otra forma distinta. A esto le llamamos heterocigosis, pero esa planta solo presenta uno de los dos caracteres, no los dos a la vez. Por ejemplo, un tomate que tiene un gen que dice que el tronco va a ser muy ancho y otro gen, otra misma copia de ese gen, dice que el tronco va a ser estrecho. Realmente solo prevalece una de las dos, la que sea dominante. En este caso podría ser el tronco ancho, pero tiene la información genética de los dos caracteres. Supongamos una planta endógama que se reproduce consigo misma, que es heterocigota para un carácter, que tiene esa variabilidad dentro. Pues si recordamos cómo funcionaban los cruces genéticos, tenemos una planta que es A mayúscula, A minúscula, para ese carácter del tronco, por ejemplo, y se reproduce consigo misma, es decir, con una planta que también es A mayúscula y A minúscula. A efectos prácticos son dos heterocigotos reproduciéndose. Fíjate que en la siguiente generación aparecen una cuarta parte de los individuos A mayúscula, A mayúscula. Homocigotos, los dos genes son iguales. Otra cuarta parte de la descendencia será A minúscula, A minúscula. Los dos genes iguales, también homocigoto. Y la mitad de la descendencia seguirá siendo heterocigoto igual que los padres. O, en este caso, igual que el padre-madre, que es la misma planta, porque se reproduce consigo misma. Pues fíjate que en solo una generación se ha perdido la mitad de la heterocigosis. Ahora ya solo la mitad de las plantas son heterocigotas, igual que los padres. La otra mitad se han convertido en homocigotos. ¿Y qué pasa si seguimos reproduciendo esas semillas? Como siempre se reproducen estas plantas consigo mismas, lo que acabamos consiguiendo es que en cada generación
se pierda un 50% más de heterocigosis. Cuando se crea una variedad que se va multiplicando generación tras generación y seleccionando, e incluso aunque no se seleccionara, se pierde la mitad de la heterocigosis en cada paso. Esto sucede en las plantas como por ejemplo en los tomates, en los guisantes, en las solanáceas en general, pimientos, berenjenas, fisalis, y también sucede en las leguminosas en general, como las habas, las judías, los guisantes, como dije, los garbanzos y muchas otras. Y esto tiene tres implicaciones prácticas muy importantes. La primera es que en las plantas que son endógamas y una variedad pues consolidada, que será homocigota para casi todos sus caracteres, la descendencia se parece muchísimo a los padres. Si guardas semilla de un tomate de una planta que te ha gustado, la planta resultante va a ser prácticamente idéntica a la planta madre de la que ha salido. En cambio, si haces lo mismo con una col, en ese caso no tiene por qué parecerse tanto. Es mucho más distinto una col de sus antecesores que un tomate de sus antecesores. Además, la segunda implicación práctica interesante. Es muy fácil crear una variedad de este tipo de plantas. Recuerda, tomates, pimientos, berenjenas y todo tipo de leguminosas. Cuando vemos que hay una característica interesante, simplemente guardando semillas de esa planta, la probabilidad de que aparezca en la siguiente generación es altísima. Si ves una planta de guisantes súper productiva, guarda semilla de ella, porque en la siguiente generación vas a tener plantas muy productivas de guisantes. En cambio, si tienes una coliflor que ha hecho pues, una cosecha increíble, es probable que, aunque decidas guardar semillas de esta, tardes varias generaciones en volver a ver esa característica. Todo esto tiene que ver con la variabilidad genética, como estás viendo, pero me gustaría hacer aquí un apunte, y es que la variabilidad en sí misma no es ni buena ni mala. No es algo que debamos perseguir a toda costa. Por ejemplo, la variabilidad en términos de producción suele ser negativa. No queremos plantas que produzcan mucho y otras un poco y otras muy poco. Queremos que todas las plantas produzcan mucho, generalmente en el huerto. La variabilidad en otros caracteres no nos importa lo más mínimo. ¿Qué más da si una tomatera tiene la sección de su tallo de una forma más cuadrada o más ovalada? En estos casos convendría dejar toda esa variación que no nos implica nada en el huerto que se exprese libremente. Y en cambio, la variabilidad, por ejemplo, en la época de cosecha, en el momento en el que se cosecha una planta, eso tiene distintas implicaciones, depende de a quién vaya dirigida esa planta. Por ejemplo, para mecanizar una cosecha de una gran extensión interesa que toda la época de maduración o de cosecha sea idéntica para así pasar una vez por el campo y cosechar todo. En cambio, para nosotros, para los agricultores domésticos, nos interesa una cosecha escalonada y que haya variabilidad en las plantas en cuanto a esa característica, ¿verdad? Pues bueno, esta es una de las cosas en las que los intereses de la industria de las semillas no suele coincidir con los intereses que tenemos los pequeños agricultores domésticos. Y la tercera implicación importante, y es que la variabilidad en las plantas que son endógamas, que se reproducen consigo mismo, va a depender de cuántas plantas tengamos destinadas a semilla, porque existe lo que llamamos sublíneas, que es dentro de una variedad distintas, pues eso, líneas que siguen caminos genéticos un poquito distintos, no mucho, pero puede ser que dentro de una variedad una planta tenga unos frutos más grandes. Esa será una sublínea de esa variedad, o que las hojas sean más redonditas, esa puede ser otra sublínea dentro de esa misma variedad.
aunque sean variedades y aunque sean endógamas, siempre existe esa pequeña variación. ¿Y por qué nos interesa esa variabilidad, aunque sea poca? Porque en realidad la variabilidad genética es lo que asegura que una planta en un futuro pueda adaptarse a un cambio, a unas nuevas condiciones. Si vamos restando variabilidad y perdiéndola por el camino, vamos perdiendo un patrimonio genético que tenemos para afrontar las nuevas situaciones a las que pueda verse. El cambio climático está siendo un claro ejemplo, aunque en este caso, para estas plantas a nivel doméstico, que preservemos una sola línea genética no tiene por qué ser un problema. Y hay otra gente preservando la misma variedad y seguramente otras sublíneas. Mientras la que tengamos en nuestro huerto esté adaptada a nuestras condiciones y nos dé una buena cosecha y unas buenas resistencias a plagas, con eso tenemos más que suficiente. Fíjate que en este caso, para este tipo de plantas, las endógamas, la salud de la variedad reside en que mucha gente esté preservándola y que cada uno lo haga con su propia semilla y su propia línea genética de esa variedad. Si, por ejemplo, cogemos semillas de un solo fruto, que viene evidentemente de una sola planta, y decidimos empezar a preservar una variedad así, piensa que habrá toda una variación genética, toda una diversidad que no estamos manteniendo. Y en el caso de las plantas que son endógamas y por lo tanto homocigotas para la mayoría de caracteres, esa variabilidad original que tenía la variedad ya se ha perdido y no se va a recuperar. Estaremos trabajando solo con una de esas sublíneas y puede que no sea representativa del total de la variedad. Entonces, ahora sí, la pregunta del millón. Para plantas tipo tomates, las solanáceas en general, como pimientos, berenjenas y demás, y para las leguminosas, como habas, guisantes, judías, garbanzos o lentejas, ¿cuántas plantas debería dejar como mínimo para preservar la variedad? Pues técnicamente con una planta habría suficiente. No pasaría absolutamente nada negativo, más que perderías distintas sublíneas, pero la planta y las futuras generaciones serían sanas y mantendrían los atributos que te interesen. Eso sí, como pueden suceder imprevistos, como podrían ser las mutaciones, como podría ser un cruce espontáneo, puntual, que es poco probable, pero se puede dar, se recomienda no guardar solo de una planta, y se suele decir que 5 plantas es suficientemente seguro para preservar una variedad. Bueno, si no llegas a 5 no pasa absolutamente nada, sobre todo en este tipo de plantas. Digamos que entre 1 y 5 sería lo ideal. Ahora vamos a ver las plantas exógamas, las que tienden y procuran reproducirse con plantas distintas a ellas. Pero antes, un pequeño apunte que va a ser importante más adelante. Hemos hablado de cómo se pierde la variabilidad cuando una persona saca semillas de una sola planta. Esa diversidad genética que se pierde y ya no se recupera en adelante, a eso lo llamamos un cuello de botella. Y fíjate que muchas semillas tradicionales pasan por ese cuello de botella, ya que todo lo que tenemos de una variedad antigua puede ser que solo sea un sobre o una semilla, o que todo venga de un mismo paquete de semillas. Las fuentes originales, en variedades sobre todo recuperadas, suelen ser muy pocas, o en variedades de nueva creación, como por ejemplo el mundo de los pimientos picantes y los chiles y demás. Hay muchísimos aficionados haciendo cruces, y suelen hacerlo de con una, 2 o 3 plantas, con muy poquitas. Eso supone un verdadero cuello de botella. Y mientras que en las plantas endógamas los efectos de estos son relativos, en las plantas exógamas ya sí que puede empezar a importar más. Recordemos que las plantas exógamas eran aquellas que pueden ser autocompatibles, por lo tanto, que intentan multiplicarse con plantas distintas, pero que si lo hacen con ellas mismas no pasa absolutamente nada, no tienen ningún problema. En este grupo tendríamos, por ejemplo, las lechugas o las cucurbitáceas, los ajos, las cebollas, los puerros y otras que son autoincompatibles,
que serían aquellas que si por alguna situación llegan a reproducirse consigo mismas, las cosas no van a ir bien. Y o bien no va a salir semilla, o no va a germinar, o no va a prosperar ese embrión, habrá algún problema genético. El caso de la limitación más extrema la tenemos en las plantas que son dioicas, que tienen dos sexos, como la espinaca. Aquí va a ser imposible que una espinaca macho se reproduzca consigo misma, ya que no tiene flores femeninas. Pero en casos como las coles, que es el clásico, como las coliflores, coles, nabos, rábanos, todo este grupo de plantas, aquí la incompatibilidad es genética. Y sí que se producen semillas, si dejas una sola planta de una col, de una coliflor, de un nabo, de un rabanito, va a hacer semillas, pero esas semillas no van a ser fértiles, no te van a germinar, o si lo hacen, lo harán mal y no darán unas plantas sanas. A esto lo llamamos incompatibilidad genética. Así como antes hablábamos de que las variedades de plantas endógamas, como el tomate o los pimientos o los guisantes, conforme van multiplicándose, van tendiendo hacia esa homocigosis, hacia tener todos los genes iguales, en el caso de las plantas exógamas esto no sucede. Y si dejamos una población de plantas de una misma variedad que se polinicen espontáneamente y se reproduzcan, entonces se ve que hay un cierto equilibrio entre homocigosis y heterocigosis. Esa heterocigosis, esa variación genética interna del individuo no se pierde. Existe una expresión en inglés que dice like two peas in a pod, que significa como dos guisantes dentro de una misma vaina, para indicar que dos cosas son muy parecidas. Pero no se podría decir lo mismo de dos brócolis que proceden de semillas de la misma vaina, ya que los brócolis, aunque sean hermanos gemelos prácticamente, van a ser muy distintos entre sí, y no solo entre los hermanos, también de sus padres. Es mucho más distinto un brócoli de su planta madre que un tomate de su planta madre. Y todo esto nos interesa y mucho para saber de cuántas plantas es necesario dejar semilla, porque en las plantas exógamas esto puede tener en algunos casos una importancia relevante, ya que se dan dos fenómenos en los que debemos fijarnos. El primero es el llamado depresión genética y consiste en que en algunas especies se ha observado que conforme se tiende a multiplicar y a preservar una variedad durante los años, esta va perdiendo vigor, va perdiendo producción y en general también el tamaño de los frutos, el número y el tamaño de los frutos es menor. A esto es a lo que llamamos depresión genética. La verdad es que no se sabe muy bien por qué sucede. Es lo contrario del vigor híbrido, que significa, pues eso, justamente lo contrario, que para algunas especies, cuando se hace un híbrido, cuando se cruzan dos variedades distintas, muy lejanas entre sí, luego la siguiente generación es extremadamente productiva, sanas, plantas vigorosas, muy altas. Un ejemplo claro de esto es el maíz. Por eso, de plantas de maíz para preservar semillas, deberíamos dejar un número amplio, lo más amplio posible, porque así nuestra genética se mantiene a un nivel aceptable de producción y de otras características. Si vamos reduciendo el número de plantas destinadas a semillas, esa variedad cada vez producirá menos y menos. El maíz es el ejemplo clásico y esto no sucede con tantas plantas, sucede con el maíz, con el sorgo, con los ajos, con las cebollas y también con el arroz, pero pocas más. Si quieres, puedes hacer la comprobación de esto tú mismo. Planta dos variedades de maíz distintas, deja que se hibriden, mientras las dos de las que partes te gusten, seguramente el resultado será bueno. Deja que se hibriden, crea tu propio híbrido y verás como en esa primera generación vas a tener una cosecha espectacular. Así surgieron los híbridos comerciales o las F1 y estas plantas que pretenden vendernos las industrias de semilla.
En su origen tenía un sentido, porque vieron que esto sucedía en algunos cultivos y dijeron, pues esto es positivo, claramente. Lo que pasa es que con el tiempo lo han ido aplicando a todo, prácticamente. Y hoy en día encontramos, por ejemplo, tomates híbridos. Un tomate híbrido no tiene ningún sentido. Un tomate híbrido será tan productivo como una buena variedad estable. No podríamos decir lo mismo del maíz. Ahí sí, los híbridos suelen ser más productivos que otras plantas, pero en la mayoría de casos esto no sucede. ¿Y por qué estas empresas insisten en hacer híbridos? Básicamente para que así nosotros, si intentamos multiplicarlas de nuevo, ya obtengamos un montón de cosas distintas y probablemente de líneas genéticas que no nos interesan, y así depender de la industria de las semillas. Como te digo, esto es importante en el caso del maíz, del sorgo, de las liliáceas, que serían ajos, cebollas y demás, pero no para otras plantas que son exógamas, como las cucurbitáceas, las calabazas, las sandías, los pepinos, los calabacines. Todas esas plantas no sufren de presión genética. Sí que es cierto que tienen un ligero vigor híbrido, que un poquito, pero muy poco, se ha comprobado que los híbridos pueden mejorar alguna característica. Por lo tanto, mantener una población de calabazas, cuanto más plantas mejor, cuanto más líneas genéticas distintas haya, pues sí que nos puede asegurar esa pequeña diferencia en la cosecha. Y luego tenemos el tema de las brasicáceas, como clásico ejemplo de lo que te comentaba antes, que es la incompatibilidad, el caso ya extremo. En este grupo tendríamos también los girasoles, por ejemplo. Esto deberíamos aplicarlo, como te decía, coles, coliflores, coles de Bruselas, cales, los nabos, también los rábanos, la rúcula, las capuchinas, todo esto son brasicáceas. Aquí lo que sucede es que hay algunos genes muy puñeteros que están dentro de esas largas cadenas, en algunas situaciones concretas, que lo que hacen es, lo llamamos genes deletéreos, y significa que cuando están en homocigosis, cuando las dos copias son iguales, dan algún tipo de síndrome de resultado que acaba derivando en la muerte del individuo, y por lo tanto esas semillas no son fértiles. Lo que quiero decir con esto es que si la población se hace genéticamente cada vez más estrecha, llegamos a un punto en que las semillas no prosperan. Si alguien te ha regalado, por ejemplo, unas semillas de una col, y esas semillas salen de una sola planta, ahí se ha creado ese cuello de botella. Y en este caso, como es una col, lo que va a suceder es que la podrás multiplicar un año, una generación, 2, 3, pero a la cuarta, quinta o máximo sexta generación se van a acabar por no germinar esas semillas. Así que, ¿cuántas plantas se necesitan para las brasicáceas, para sacar semillas de ellas? Pues ideal, lo que se dice como ideal serían 50. Con 50 plantas evitamos la autoincompatibilidad. ¿Qué pasa si 50 no puede ser? Porque en la mayoría de huertos eso es imposible. Pues mira, con 25 plantas estaríamos asegurándonos unos 50 años sin autoincompatibilidad. Bueno, es ya una cifra bastante decente, pero cuidado, porque si bajamos a 2 plantas, como te decía, en 5 generaciones, en solo 5 años, se acaba esa variedad. Es probable que estés pensando, uy, yo no puedo dejar tantas plantas para semilla en tu huerto, como la mayoría de gente. Bueno, afortunadamente hay otras maneras de sobreponerse a esto. La primera, súper importante, intercambiar semillas. No solo para conseguir nuevas variedades, sino para mantener las que ya tenemos. Intercambia semillas con otros agricultores de aquello que ya tienes, para incorporar esa diversidad genética. Y, en segundo lugar, otra opción que tienes es hibridar. Puede resultar extraño que para preservar una variedad tengamos que romper con esa pureza, pero sí, en este tipo de cultivos, en las brasicáceas, es necesario y aporta una nueva salud a esa variedad, una nueva fuerza y vigor. Esto quiere decir que un año, puntualmente,
plantamos dos variedades distintas juntas. El siguiente año las características habrán cambiado. Ya vamos a tener el resultado de ese cruce y a partir de ahí, seleccionando, volvemos otra vez a la variedad original, a recuperar esos caracteres. Es algo que no es sencillo de hacer, que nos puede llevar años, pero que también puede ser muy divertido y podemos aprender mucho en el proceso. Y además no solo estaremos preservando una variedad, sino que la estaremos mejorando, sin tocar sus características, pero aportándole esa variación genética que es tan y tan necesaria. Nosotros en el Club de la Semilla tenemos todo esto muy presente y por eso cuando tenemos una semilla intentamos que nuestra fuente, nuestro proveedor sean 2, 3 o 4 personas distintas. Esas plantas, esas poquitas semillas que recibimos de varias fuentes, las sembramos en nuestro huerto y así en la siguiente generación estamos recargando la variedad de una buenísima variación genética y a partir de ahí pues podemos dispersarla, porque somos ya 700 socias y socios que estamos haciendo esta labor de mantener y recuperar variedades. Así que recuerda, si estamos hablando de plantas necesarias para guardar semillas de tomate, de pimientos, de solanáceas en general o de leguminosas, muy poquitas, entre 1 y 5. Si estamos hablando de plantas como las calabazas, los calabacines, las cucurbitáceas, aunque con una habría suficiente, si dejamos un poquito más, la planta lo va a agradecer y las futuras generaciones sobre todo. En el caso del maíz, necesitamos que sea una población grande y aun y así, haciendo híbridos, vamos a mejorar, sobre todo en términos de producción y de vigor. Y las coles y demás afines, la familia de las brasicáceas, ahí sí que debemos fijarnos un poco más. El máximo de plantas posibles y además intercambiar semillas con otros agricultores. Y todo esto que te he explicado hoy nos llevaría a hablar, que es lo que tengo intención de hacer en siguientes vídeos, de todo otro mundo que tiene que ver con las semillas y del que se habla muy poco, y no son las variedades, sino los grecs, mix, pool genético y landrace, que son formas de cultivar y de preservar la genética distinta de las variedades y que nos aporta muchas y muchas ventajas. Y también es un enorme patrimonio que estamos perdiendo y que sería importante que consiguiéramos revertir ese proceso. Pero eso lo dejo para futuros vídeos. Hasta aquí espero que el vídeo de hoy te haya gustado, te haya sido útil y hayas aprendido. Y ya sabes que puedes preguntarnos lo que quieras. Estamos aquí para ayudarte. Yo me despido hasta el siguiente vídeo.